Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Esto es Cinco Sentidos. Seguimos en tema, pero desde otra perspectiva. Les decíamos hoy, hablábamos de hacinamiento carcelario. De hecho, les doy algunos números que se van actualizando día a día, pero números aproximados. Uruguay tiene más de 16.000 personas privadas de libertad en un sistema penitenciario como para 3.000 o 4.000 menos. El hacinamiento supera al 120% y convierte la reclusión en una forma de trato cruel. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los familiares, los reclusos, los cuidadores, las organizaciones internacionales de derechos humanos, los gobiernos han reconocido que en Uruguay se violan los derechos humanos dentro de las cárceles. Familias Presentes propone un proyecto de ley que limite legalmente el número de personas por establecimiento. Crearía este proyecto una comisión de control y promovería medidas alternativas a las cárceles. El proyecto, según afirman, no busca liberar por liberar, sino racionalizar la privación de la libertad y también garantizar condiciones dignas. La pregunta es, ¿puede el Estado seguir manteniendo a las personas recluidas en la situación en la que están? Vamos a conversar sobre eso esta mañana. Recibimos a Daniela Durán, a Gabriela Rodríguez, de Familias Presentes. Un gusto que estén acá, ¿eh? Igualmente. Y bueno, y es un tema porque en realidad hay como una cuestión de tabú, ¿no? La sociedad parece no querer mirar a las cárceles, parece que no queremos mirar a las cárceles. Sí. ¿Por qué mirar a aquellos que nos hicieron daño? Entonces, hasta que no te toca a vos. Exacto. Hasta que no te toca por diferentes razones, porque pueden ser muy diferentes las razones que te lleven a un establecimiento carcelario. Entonces la pregunta es esta, ¿qué las vincula a ustedes con el sistema carcelario? Y bueno, nos vincula desde eso, desde el lugar de familiares. Nos ha tocado tener un familiar privado de libertad y a partir de ahí tomar contacto más directo, como decía Daniela, con una realidad que quizá todos conocemos desde los números, desde las cifras, desde las noticias, pero no desde la emoción profunda que te provoca acercarte a esa realidad tan cruel y tan inhumana que puede llegar a ser. Les voy a pedir algo, miren a su costado las pantallas. Ustedes ingresaron a la cárcel, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. ¿Eso que estamos viendo es así ahora? Es así. Es así y peor. Buena parte de las cárceles son así. Por suerte, hay lugares que no. Pero la mayor parte de las... Y estas imágenes son seguramente del COMCAR o de la Unidad 5, otras imágenes que se ven mucho en televisión, la Unidad 5 de mujeres del barrio Colón, viven en esas condiciones. Esas ropas que uno ve colgadas ahí son las ropas, las pertenencias de ellos, que no hay otro lugar que colgarlos que en esa pequeñita reja que da al frente y donde cuelgan esa ropa, no las 4 personas que debería haber en esa celda, sino en muchas ocasiones 8, 9, 12 personas. Con 4 colchones en el mejor de los casos, o 4 pedazos de colchón, en algunos lugares con celdas que se llueven, con necesidades fisiológicas que se hacen dentro de la celda porque no hay otro lugar. Para bañarse a veces pueden salir a un espacio común, otras veces el baño es con una botellita dentro de las celdas. Entonces esas son las condiciones que se viven en los centros más grandes de nuestro país. Y eso es lo que hace que son tratos crueles, inhumanos y degradantes, como dicen técnicamente los organismos internacionales, el comisionado parlamentario cuando se acaba de ir. ¿Y en dónde no? Tú decías, por suerte no en todos los lugares, ¿dónde no? ¿Dónde no se está...? Ahí recién estábamos mirando imágenes de un edificio de ladrillo, eso es la unidad 6 de Punta de Rieles, por ejemplo. Ahí esa unidad es diferente, es una unidad de mínima seguridad, hay otras condiciones de vida, ahí no hay, salvo algún lugar puntual, no hay hacinamiento. Si hay hacinamiento son el lugar donde son para 4, de pronto son 6, pero entonces se soldaron 2 camas más, no hay personas durmiendo en el piso. Lo mismo Juan Soler, en San José, algunas otras unidades del interior. Pero hay hacinamiento también en unidades del interior, en el caso de Las Rosas, en el caso de la unidad 20 de Salto. O sea, el hacinamiento está disperso. Aunque es más crítico y más conocido el área metropolitana, porque nuestro país es tan montevideocéntrico que muchas veces nos circunscribimos ahí. Pero esas son las condiciones de vida y eso muchas veces también se trasunta a las condiciones de visita, por ejemplo. Claro. Y nosotros no vemos el adentro de las celdas, porque no llegamos nunca. Pero sí podemos llegar a hacer una transferencia clara porque sí vemos las condiciones de visita.
en lugares hacinados para la visita, que los baños están en malas condiciones, que son prácticamente inutilizables, donde no hay bancos, donde no hay mesas, donde todo es cemento, y eso hace también, y nosotros hacemos mucho hincapié en que todo esto hace las condiciones en que se pueden generar los vínculos para la convivencia. Todo es tan ríspido que todo parece que estuviera hecho para conducir al conflicto más que a la convivencia armónica, ¿no? Esto es interesante, el formato que están encontrando para algo que en lo que hay consenso, que es tratar de generar medidas alternativas a la prisión por el hacinamiento, pero también por la posible rehabilitación de las personas. Había cierto consenso, por más que está dividido las aguas en materia política, ¿no? Incluso en la campaña hay que recordar que el programa del Frente Amplio hablaba de la desprisionización y, digamos, la oposición decía, quieren liberar presos. Bueno, esto que están presentando es una forma que mezcla lo jurídico con las buenas herramientas para la rehabilitación, con los mandatos que vienen desde afuera. Capaz que expliquemos un poquito cómo funcionaría esta modalidad para que las cárceles empiecen a descomprimirse y por otro lado tener mejores medidas para la rehabilitación. Nosotros ahí, y de repente después No, vos complementás, sí, yo complemento. Hacemos énfasis justamente, vos decías bien, en el tema del hacinamiento. Y descomprimir ese hacinamiento, que nosotros decimos que hay un montón de medidas que se están planteando, que se están tomando y se van a tomar, que ojalá todas se concreten, presupuesto mediante y otras cuestiones mediante, pero que ninguna van al tema del descomprimir el hacinamiento. Entonces nosotros decimos, para descomprimir el hacinamiento no hay otra que una medida clara, que es que entren menos personas y que salgan más personas. Por eso ni siquiera hacemos el foco solo en las medidas alternativas o solo en que salgan más, sino que es todo, o sea, que haya delitos y perfiles de personas que no necesariamente cumplan su pena en una cárcel, que pueden haber otras formas de resarcir ese daño que hicieron a una persona o a la sociedad, o siempre a la sociedad, aunque haya sido a una persona. Luego, que salgan más personas. Y eso no es solamente liberando personas, que también valga desde ya plantear que no es liberar, sino que es que tengan el derecho a que los jueces o las juezas analicen su situación para ver si pueden acceder a una liberación. Gabriela, la iniciativa se basa, a ver, voy a leer un poquitito acá, en la regla de numerus clausus, sí, que limita la cantidad de personas privadas de libertad según la capacidad real de cada establecimiento. Eso hay que dejarlo claro para entender por dónde viene. Es decir, si hay tantas personas y eso se considera hacinamiento, no debieran entrar más. Los jueces entonces deben, antes de dictar el futuro de la persona que está imputada, deben determinar si va a prisión efectiva o no, según la capacidad que tenga el sistema carcelario. sí. En este caso, ¿no se supedita la pena a una cuestión locativa? No necesariamente. No necesariamente. Por eso se crea el proyecto, nosotros proponemos que se cree una comisión interinstitucional integrada por representantes de los 3 poderes del Estado, cosa que nos parece sumamente importante. Porque hoy por hoy el INR tiene que asumir, administrar un sistema penitenciario con una cantidad de personas que le viene dado de afuera y que no puede decir, bueno, no puedo más. No puedo más. No poner límite. Y un sistema judicial que dice yo, mi tarea es juzgar, penar, y después el lugar donde la persona va y en qué condiciones la cumple no importa. ¿Y cómo funcionaría esta comisión especial y cuán vinculante es con la decisión de un juez? Bueno, justamente, donde haya un montón de cosas, una de las cosas que marca el proyecto es que se comparta periódicamente la información de cómo está el sistema penitenciario en materia de cupos en general y en cada unidad en particular y en cada nivel de seguridad en particular, porque hay diferentes niveles de seguridad y eso tiene que ver después con los delitos y insistimos con los perfiles de las personas, a dónde pueden o no ir, fundamentalmente al inicio del cumplimiento de su pena. Entonces, que se pueda ir previendo, o sea, esto pretende trabajar en forma preventiva y no con los hechos consumados. Llegar a un momento en que el sistema realmente no tenga más personas de las que tiene que tener y que después se pueda sostener ese número. Entonces, cuando llega ese momento de poder sostener,
esa comisión podrá estudiar, deberá estudiar en forma permanente de qué manera se va distribuyendo. Hay algunas cuestiones que han surgido y estos son los puntos más preocupantes para muchos de los con quienes hemos estado compartiendo el proyecto. Bueno, ¿qué pasa si no hay más cupo? ¿El juez no puede mandar preso a alguien? Bueno, quizá una de las cosas que haya que pensar es que haya un superávit de cupos libres, llegado un momento, que haga que, bueno, siempre quede algún cupo para personas que necesariamente van a tener que ser juzgadas y enviadas inmediatamente a un centro penitenciario a cumplir su pena. Hay un montón de cosas para ajustar, por eso a nosotros nos importa decir que esta es una iniciativa legislativa que estamos discutiendo con la sociedad y con el sistema político, no ingresó al Parlamento todavía, justamente porque queremos debatir con la sociedad y con el sistema todas estas cuestiones que pueden ser probablemente debilidades aún del proyecto, para que llegue después el momento. Porque también somos conscientes de que estos son temas difíciles para nuestra sociedad, que tenemos que hablar mucho, porque tampoco queremos que llegue a la fuerza, sino que llegue lo más informado, discutido, analizado y recabando la opinión de la mayor cantidad de personas y organizaciones diversas de la sociedad. Pero una duda que me entra, porque en este momento tenés saturación del sistema penitenciario, es decir, tenés que primero desaturarlo, descomprimirlo para llegar al número óptimo de cupos, capaz que con ese margen para tener extra, pero ¿cómo haces para llegar a ese óptimo primero? Tenés que tenés que generar una revisión de todas las personas que están presas y darles alternativas hasta llegar a los cupos. Bueno, por ejemplo, hay unidades penitenciarias que están en construcción, las 3 unidades en el penal de Libertad y lamentablemente la nueva unidad de mujeres que no va a alcanzar para la cantidad de mujeres que están hoy en Colón, que eso es una restricción. Pero, por ejemplo, nosotros accedimos a información en la cual cuando hace 2 o 3 meses había alrededor de 1.500 personas que hoy estaban en el sistema penitenciario que tendrían derecho a que su juez o jueza analice su situación para una libertad anticipada. No, nadie lo ha estudiado, porque los jueces no tienen capacidad para el seguimiento, los defensores públicos tampoco, como para decir, bueno, yo puedo tener de mis defendidos una lista para saber cuándo estoy en condiciones de solicitarle al juez que analice su situación. Capaz que de esas 1.500 personas, 500, no sabemos, 1.000, 1.200, efectivamente el juez o la jueza admite o no. Pero hay un montón de elementos todavía del sistema para ajustar que permitan, por eso el proyecto también habla de la mejora de la administración penitenciaria, ¿no? Hay un montón de elementos para ajustar hoy que permitan progresivamente ir llegando a ese número que equilibre y que no pasemos el número y que después permita ir administrando. En la sociedad mucho se debate qué hacen los presos mientras están presos. Y hay quienes dicen, el problema es que tendrían que trabajar, el problema es que no los ponen a trabajar. Incluso este tema estuvo en la campaña. Daniela. En este momento no hay condiciones para poner a trabajar porque tampoco hay funcionarios, porque es tal el colapso que es imposible hacer algo. Porque para que salgan a trabajar hay que conducirlos en muchos, según la medida de seguridad que tenga la persona privada de libertad, los tienen que llevar a ponerle a dónde van a trabajar. Y si no hay un funcionario que los lleve, no pueden ir. Si no hay un funcionario que los lleve a hacer deporte, no pueden ir. Si hay un funcionario para un pabellón con 800 personas, es imposible que esas 800 personas puedan tener alguna actividad, porque no los pueden conducir. Entonces, es todo como una rueda que va todo para atrás, y vos decís, ¿cómo se estudia para que las cosas queden tan mal? Porque así es imposible rehabilitar a nadie tampoco. Una persona que está encerrada 24/7 en un lugar donde debía haber 4, hay 15 personas, es imposible que no se enferme hasta psiquiátricamente. Entonces, todo conduce a que todo siga saliendo mal. Y eso pasa hoy. Personas que están estudiando y que tienen que salir de su celda con un funcionario para ir a la sala de estudio y bueno, hay días por semana que no salen porque no hay funcionario que los salga, aunque estén los profesores esperándolos en la sala. Ahí, a ver, quiero volver al proyecto porque tenés claramente 2 bibliotecas en pugna últimamente. Una es construir más cupos, ¿no? Porque hay cada vez más gente que
que termine en la cárcel y porque hay mucha gente también que entiende que hay que aumentar las penas para sacar, digamos, a los delincuentes de circulación. Y esto otro que es todo lo contrario, es bajar la cantidad de personas presas y darles eventualmente medidas alternativas a la prisión. Pero tenés ahí un problema que es que el Estado no puede garantizar ni siquiera en este momento el control y el tipo de medidas alternativas a la prisión que se les da a estas personas. O sea, hay una complejidad enorme en esta discusión. ¿Ustedes cómo entran en ese debate? Y bueno, porque en realidad entendemos que tampoco son antagónicas, porque se necesitan construir más plazas, porque se necesita que ingrese más personal, que va a entrar, lamentablemente menos del necesario, bastante menos del necesario, vía presupuesto. Se necesitan más medidas alternativas, que también están en el presupuesto, no lo que estaba pensado y no lo que es necesario, pero está. Y se necesita que se trabaje más, no solamente desde las actividades del propio sistema penitenciario, sino también desde otras carteras del Estado. La educación tiene un papel fundamental, la salud tiene un papel más que importante. Los problemas de salud mental que tenemos en la sociedad se multiplican dentro de la cárcel, los problemas de salud física se multiplican. En Uruguay la tuberculosis viene aumentando, en las cárceles es más importante. La sarna es una enfermedad crónica, que como todos sabemos la sarna se cura con medidas de higiene, fundamentalmente, y bueno, ¿cómo podemos prever esa medidas de higiene? Entonces, es complejo, tiene un montón de aristas, pero está basado en la dignidad humana. Ninguna persona puede vivir y el Estado no se puede permitir, y como sociedad deberíamos reclamar, que ninguna persona puede vivir en esas condiciones. Cuando ustedes hablan de plazas carcelarias, no están hablando solo de una cama. Evidentemente. O un cáter en un pasillo, una plaza que podría aumentar lugar. la cantidad, sino también están hablando de insumos, están hablando de comida, están hablando de ropa, de están espacio hablando para de moverse, funcionarios, de espacio, con un presupuesto tan acotado para muchas áreas en nuestro país. Y un presupuesto carcelario que por más que se siga aumentando nunca va a alcanzar, es decir, esto es como untado por una levadura. ¿Qué viabilidad tiene esto para lograr mayor respeto de los derechos humanos? Y nosotros pensamos que tiene viabilidad. Si nos sentamos como sociedad a conversar esto, porque está demostrado que ya, como vamos, no vamos a ningún lado. Lo presentaron en el Diálogo por Seguridad, este proyecto, ¿no? Hemos participado, todavía no está presentado Pero en el está diálogo, porque lo estamos conversado. construyendo. En el diálogo sí lo estamos construyendo. Está presentada la idea, ¿Qué ¿no? El respuesta hubo proyecto. del sistema? De la Bueno, gente. De estudiarlo. De distintos actores ha sido bien visto, fue una propuesta recogida y analizada y discutida en el marco del diálogo en todos los ámbitos, en las mesas de los académicos, de las organizaciones sociales, que fue donde participamos nosotros, de las mesas de los viernes del sistema político, y fue, de acuerdo a lo que nos fueron informando los coordinadores del diálogo, fue bien recibida, hay elementos para seguir estudiando, pero ha sido bien recibida y eso nos parece importante porque todo el mundo estaba de acuerdo, como decíamos, como tú decías, en que el hacinamiento hay que abatirlo de alguna manera, que este sistema nos está perjudicando a todos, porque las consecuencias negativas no son solo para el que está preso ni solo para los familiares. Las consecuencias las sufrimos todos, de personas que salen de la cárcel y sabemos, y nos lo decimos nosotros, que buena parte de las personas que están viviendo hoy en situación de calle, más de la mitad pasaron por las cárceles. Ustedes el miércoles a las 6 de la tarde van a estar presentando una guía de acompañamiento a los familiares de personas detenidas. Sí, es así. Nosotros desde que nos conformamos como asociación en el 2022, una de las cosas que siempre nos desveló fue justamente esa, porque lo sufrimos cada uno de nosotros en su momento y porque lo siguen sufriendo todos los familiares, la falta de acceso a la información, de saber dónde alguien te va a dar una información, de saber cómo te tenés que mover, porque ninguno estábamos preparados para enfrentarnos a la cárcel, ni al sistema de justicia. Y no es fácil encontrar por dónde transitar. Entonces, bueno, el año pasado, el 10 de diciembre del año pasado, en el marco del Día de los Derechos Humanos, ganamos un premio de Derechos Humanos de la Unión Europea y ese premio, que era financiero, lo destinamos a la elaboración de esta guía digital, que bueno, que por suerte está quedando pronta y se va a presentar el miércoles a las 18 horas en la Sala Camacuá. Así que están todos más que invitados. Y es para que aquellas personas que tienen a sus familiares detenidos
puedan acceder a información. Claro. Sí, no solamente en términos de contactos, por eso no decimos que es una guía de recursos, no son solamente teléfonos o direcciones, sino saber cómo tenés que hacer las cosas, por dónde tenés que ir, de esa información útil. Nosotros siempre decimos, a mí por ejemplo una cosa que me resultó clave fue andar siempre con una libretita y una virome arriba. Para cuando me dijeran esto lo tenés que resolver en tal lado, esto en tal otro, esto con tal persona. Bueno, uno en ese momento está en una situación emocional Tan vulnerable. tan inestable que no vas a retener todo eso y no vas a retener tal nombre con tal dirección, con tal departamento de no sé qué. Bueno, tips de ese tipo, por decir uno muy, muy práctico, están incluidos en la guía. Entonces también entendemos que es para familiares, para quienes está destinada fundamentalmente, pero también para profesionales, para referentes barriales, comisiones de vecinos que trabajan, que conocen personas y que le pueden acercar la información. Daniela y Gabriela, gracias por haber Bueno. venido esta mañana. Gracias Muy a amables, ustedes. gracias a ustedes. Hasta Nos pronto. vamos a una breve pausa. Después de la misma, los deportes.